Canto XVII del Purgatorio de Dante. El sol estaba ya en aquel punto desde donde lanza sus primeros rayos sobre la ciudad en que se derramó la sangre de su hacedor. El Ebro caía bajo el alto signo de Libra y las ondas del Ganges estaban arrastradas por el ardor del mediodía, por lo cual iba a desaparecer el día, cuando se nos apareció placentero el ángel de Dios, que apartado de la llama se puso en la orilla a cantar Beati mundo corde, en voz bastante más viva que la nuestra. Después dijo: No se sigue adelante, almas santas, si el fuego no os muerde antes. Entrad en él y no os hagáis sordas al cántico que llegará hasta vosotras. Así habló cuando estuvimos cerca de él, por lo que me quedé al oírle como aquel a quien arrojan en la fosa. Elevé mis manos entrelazadas mirando al fuego, y se representaron vivamente en mi imaginación los cuerpos humanos que había visto arder. Mis buenos guías se volvieron hacia mí, y Virgilio me dijo: Hijo mío, aquí puedes encontrar un tormento, pero no la muerte. Acuérdate, acuérdate. Y si te guié sano y salvo sobre Gerión, ¿qué haré ahora que estoy más cerca de Dios? Ten por cierto que aunque estuvieras 1000 años en medio de esa llama, no perderías un solo cabello, y si acaso crees que te engaño, ponte cerca de ella, y como prueba aproxima con tus manos al fuego la orla de tu ropa. Depón, pues, depón todo temor, vuélvete hacia aquí y ven por demás seguro. Yo, sin embargo, permanecía inmóvil, a pesar de mi conciencia. Cuando vio que me quedaba quieto y obstinado, repuso algo turbado: Hijo mío, repara en que entre Beatriz y tú sólo existe ese obstáculo. Así como al oír el nombre de Tisbe, Piramo cercano a la muerte abrió los ojos y la contempló bajo la morera que desde entonces echó frutos encarnados, así yo, venciendo mi obstinación, me dirigí hacia mi sabio guía al oír el nombre de que siempre está ocupada mi mente. Entonces él sacudió la cabeza y dijo: ¿Cómo? ¿Queremos permanecer aquí? Y sonrió como se sonríe al niño a quien se conquista con una fruta. Después se metió en el fuego delante de mí, rogando que viniese detrás a Estacio, que durante todo el camino se había interpuesto entre ambos. Cuando estuve dentro me hubiera arrojado de buen grado para refrescarme en medio del vidrio ardiente, tan desmesurado era el calor que allí se sentía. Mi dulce padre, para animarme, me iba hablando de Beatriz, diciendo: Paréceme ver ya a sus ojos. Nos guiaba una voz que cantaba más allá, y nosotros, atentos solamente a ella, salimos del fuego por donde debía subirse. Venite benedicti patris mei, se oía en medio de un resplandor tal que me ofuscó y no lo pude mirar. El sol se va, añadió, y viene la noche. No os detengáis, sino acelerad el paso, mientras que el horizonte no se oscurezca. El sendero subía recto a través de la peña hacia el oriente, y yo interrumpía delante de mí los rayos del sol, que ya se mostraba fatigado. Habíamos subido pocos escalones cuando mis sabios guías y yo nos apercibimos por mi sombra que se desvanecía de que tras nosotros se ocultaba el sol, y antes de que en toda su inmensa extensión tomara el horizonte el mismo aspecto y de que la noche se hubiera esparcido por todas partes, cada uno de nosotros hizo de un escalón su lecho, porque la naturaleza del monte, más bien que nuestro deseo, nos impedía subir. Como las cabras que antes de haber satisfecho su apetito iban veloces y atrevidas por los picos de los montes, y una vez saciado éste, se quedan rumiando tranquilas a la sombra mientras que el sol hierve, guardadas por el pastor, que apoyado en su cayado cuida de ellas, o como el pastor que se queda fuera y pernocta cerca de su rebaño para preservarlo de que lo disperse alguna bestia feroz, así estábamos entonces nosotros tres, yo como cabra y ellos como pastores, estrechados por los dos lados de aquella abertura. Poco alcanzaba nuestra vista de las cosas que había fuera de ella, pero por aquel reducido espacio veía yo las estrellas más claras y mayores de lo acostumbrado. Rumiando de esta suerte y contemplándolas me sorprendió el sueño que muchas veces predice lo que ha de sobrevenir. En la hora, según creo, en que Citerea,
que parece siempre abrasada por el fuego del amor, lanzaba desde oriente sus primeros rayos sobre la montaña, me parecía ver entre sueños una mujer joven y bella que iba recogiendo flores por una pradera y decía cantando: sepa todo aquel que pregunte mi nombre que yo soy lía y voy extendiendo en torno mis bellas manos para formarme una guirnalda. Para agradarme delante del espejo me adorno aquí, pero mi hermana Raquel no se separa jamás del suyo y permanece todo el día sentada ante él. A ella le gusta contemplar sus hermosos ojos, como a mí adornarme con mis propias manos. Ella se satisface con mirar, yo con obrar. Ya ante los esplendores que preceden al día, que son tanto más gratos a los peregrinos, cuanto que al volver éstos a su patria les indican que el sitio en que se albergan está menos lejano de ella, huían por todas partes las tinieblas y con ellas mi sueño, por lo que me levanté y vi a mis grandes maestros levantados también. El dulce fruto que por tantas ramas va buscando la solicitud de los mortales calmará hoy tu hambre. Tales fueron las palabras que me dirigió Virgilio, palabras que me causaron un placer como no ha habido obsequio que lo causara nunca. Acrecentóse tanto en mí el deseo de llegar a la cima del monte que a cada paso que daba sentía crecer alas para mi vuelo. Cuando hubimos recorrido toda la escalera y estuvimos en el último escalón, Virgilio fijó en mí sus ojos y dijo: has visto el fuego temporal y el eterno, hijo mío, y has llegado a un sitio donde no puedo ver nada más por mí mismo. Con ingenio y con arte te he conducido hasta aquí. En adelante sírvate de guía tu voluntad. Fuera estás de los caminos escarpados, de las estrechuras. Mira el sol que brilla en tu frente, mira la hierba, las flores, los arbustos que se producen solamente en esa tierra. Mientras que llegan radiantes aquellos hermosos ojos que entre lágrimas me hicieron acudir en tu socorro, puedes sentarte y puedes pasear entre aquellas flores. No esperes ya mis palabras ni mis consejos. Tu albedrío es libre, recto y sano, y sería una falta no obrar según lo que él te dicte. Así pues, ensalzándote sobre ti mismo, te corono y glorifico. Fin del canto 27 del Purgatorio. Canto 28 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Deseoso ya de observar en su interior y en su alrededor la divina selva, espesa y viva, que amortiguaba la luz del nuevo día, dejé sin esperar más la orilla yendo lentamente a través del campo por un suelo que por todas partes despedía gratos aromas. Una aura dulce y que no podía cambiar me oreaba la frente con no mayor fuerza que la de un viento suave. Las hojas, prontas a temblar bajo este dulce céfiro, se inclinaban hacia el lado por donde el monte sagrado proyecta su primera sombra, sin separarse no obstante tanto de la línea recta que los pajarillos dejaran por esa causa de practicar sobre sus copas su arte, sino que llenos de alegría y cantando saludaban a las primeras horas del día entre las hojas que mezclaban su murmullo con las armoniosas rimas de aquéllos. Tal es el rumor que de rama en rama se esparce por los pinos en la orilla de Chiasi cuando Eolo deja escapar el siroco. Ya me habían transportado mis lentos pasos al interior de la antigua selva y tanto que no podía ver el sitio por donde había entrado, cuando me vi impedido de poder avanzar por un río que hacia la izquierda hacía doblegarse bajo sus pequeñas linfas a las hierbas que brotaban en sus orillas. Todas las aguas que aquí abajo son más puras parecerían tener alguna mezcla comparadas con aquellas que no ocultan nada, aunque corran oscurecidas bajo una perfecta sombra, que no da paso nunca a los rayos del sol ni de la luna. Detuve mis pasos y con los ojos atravesé aquel riachuelo para admirar la gran variedad de sus frescas arboledas, y allí se me apareció, como aparece súbitamente una cosa maravillosa, que desvía de nuestra mente todo otro pensamiento, una mujer sola, que iba cantando y cogiendo flores de entre las flores de que estaba esmaltado todo su camino. Ah, hermosa dama, que te abrasas a los rayos de amor, si debo dar crédito a las facciones que suelen ser reflejos del corazón, dígnate adelantarte, le dije, hacia este riachuelo lo bastante para que pueda oír qué es lo que cantas. Tú traes a mi memoria el sitio donde estaba y cómo era Proserpina,
cuando la perdió su madre y ella perdió sus lozanas flores. Como una mujer que al bailar gira sobre sí misma con los pies unidos, poniendo apenas uno delante de otro, así se dirigió aquella hacia mí sobre las florecillas amarillas y encarnadas, semejante a una virgen que inclina sus modestos ojos. Satisfizo mis súplicas, aproximándose tanto que llegaba hasta mí la dulce armonía de su canto y sus palabras claras y distintas. Así que estuvo en el sitio donde las hierbas están bañadas por las ondas del lindo riachuelo, me concedió el favor de levantar sus ojos. No creo que saliera tal resplandor bajo las cejas de Venus cuando su hijo la hirió inconsideradamente. Ella sonreía desde la orilla derecha, cogiendo mientras tanto las flores que aquella dichosa tierra produce sin necesidad de simiente. El río nos separaba a la distancia de 3 pasos, pero el Helesponto, por donde pasó Jerjes, freno que modera aún el orgullo humano, no fue tan odioso a Leandro por el impetuoso movimiento de sus aguas entre Sesto y Abido como lo era para mí por no abrirme paso. «Sois recién llegados», dijo ella, «y quizá porque me sonrío en este sitio escogido por nido para la humana naturaleza, os causo asombro y quizá alguna sospecha, pero el salmo del Ectasti esparce una luz que puede disipar las nubes de vuestro entendimiento. Y tú que vas delante y me has rogado que hable, dime si quieres oír otra cosa, que yo responderé con presteza a todas tus preguntas, hasta dejarte satisfecho». El agua, le dije, y el rumor de la floresta impugnan en mi interior una nueva fe sobre una cosa que he oído y que es contraria a esta. A lo que ella contestó: «Te diré cómo procede de su causa eso que te admira, y disiparé la nube que te ciega. El sumo bien, que se agrada a sí mismo, hizo al hombre bueno y apto para el bien, y le dio este sitio por arras en señal de eterna paz. El hombre, por sus culpas, permaneció aquí poco tiempo, por sus culpas cambió su honesta risa y su dulce pasatiempo en llanto y en tristeza. A fin de que todas las conmociones que bajo este monte excitan las exhalaciones del agua y de la tierra, que van mientras pueden tras el calor, no molestasen al hombre, se elevó este monte hacia el cielo tanto cuanto has visto, y se ve libre de todas ellas desde el punto donde se cierra su puerta. Ahora bien, como el aire agita en torno de la tierra con la primera bóveda movible del cielo, si el círculo no está roto por algún sitio, un movimiento semejante viene a repercutir en esta altura, que está libre de toda perturbación en medio del puro aire, produciendo este ruido en la selva porque es espesa. Y la planta sacudida comunica su propia virtud generativa al aire, el cual, girando alrededor de la tierra, depone dicha virtud, y la otra tierra, según que es apta por sí misma o por su cielo, concibe y produce diversos árboles de diferentes especies. Una vez oído esto, no te parecerá ya maravilloso que haya plantas que broten sin semillas aparentes. Debes saber además que la santa campiña en que te encuentras está llena de toda clase de semillas y que encierra frutos que allá abajo no se cogen. El agua que ves no brota de alguna vena que esté renovada continuamente por los vapores que el frío del cielo convierte en lluvia, como un río que adquiere o pierde caudal, sino que sale de una fuente invariable y segura que recibe de la voluntad de Dios cuanto derrama por 2 partes. Desde esta desciende con una virtud que borra la memoria del pecado, desde la otra renueva la de toda buena acción. Por aquí se llama leteo, por el otro lado eunoe, y no produce sus efectos si no se bebe en aquel primero que en éste. Su sabor está por encima de todos los demás, y aunque tu sed esté lo bastante mitigada para que te informes más, por una gracia especial, te daré aún un corolario, y no creo que mis palabras te sean menos gratas si por ti van aún más allá de mis promesas. Aquellos que antiguamente fingieron la edad de oro y su estado feliz, quizá soñaron que el Parnaso estaba en este sitio. Aquí fue inocente el origen de la raza humana. Aquí la primavera y los frutos son eternos. Este es el verdadero néctar de que todos hablan. Entonces me volví completamente hacia mis poetas y vi que habían acogido con una sonrisa esta última explicación. Después dirigí mis ojos hacia la bella dama. Fin del canto 28 del Purgatorio.
Canto XXIX del Purgatorio de Dante. Cantando como mujer enamorada y como complemento de sus últimas palabras, entonó Beati quorum tecta sunt peccata, y como ninfas que se van solas por las umbrías selváticas, deseosas unas de huir y otras de ver el sol, se puso en marcha contra el curso del río, caminando por la orilla, y yo, poniéndome al igual suyo, seguí sus cortos con mis cortos pasos. Entre los dos no habíamos adelantado aún 100, cuando las orillas, sin dejar de ser equidistantes, presentaron una curva de modo que me volví hacia adelante. No siguió así nuestro camino por mucho tiempo, cuando la dama se volvió enteramente hacia mí, diciendo: «Hermano, mira y escucha». Y he aquí que un súbito resplandor recorrió la gran selva por todas sus partes, tan brillante que dudé si había sido un relámpago. Pero como éste desaparece con la misma celeridad que aparece, y aquel fulgor resplandecía más cuanto más duraba, decía entre mí: «¿Qué será esto?». Circulaba por el luminoso aire una dulce melodía, por lo cual mi buen celo me hizo censurar la ligereza de Eva, pues que allí donde obedecían la tierra y el cielo, aquella mujer sola y que apenas concluía de estar formada, no pudo sufrir el permanecer bajo ningún velo. Cuando se hubiera permanecido resignada bajo él, hubiera yo experimentado más pronto y luego eternamente aquellas inefables delicias. Mientras que yo iba como en suspenso por entre tantas primicias del placer eterno, y deseoso todavía de más dichas, apareció ante nosotros el aire, semejante a un gran fuego, bajo las verdes ramas, y la dulce armonía que habíamos percibido llegó hasta nosotros como un canto claro y distinto. Oh sacrosantas vírgenes, si alguna vez he soportado por vosotras el hambre, el frío y las vigilias, la necesidad me impele a demandar vuestro socorro. Es preciso que Helicona derrame por mí sus aguas y que Urania me ayude a poner en verso cosas difíciles de concebir. Equivocado por la gran distancia que habita entre nosotros y ellos, creí distinguir un poco más allá 7 árboles de oro, pero cuando me hube aproximado tanto que el objeto común que engañara los sentidos no podía, a pesar de la distancia, perder ninguno de sus efectos, la virtud que prepara materia al raciocinio me descubrió que aquellos eran candelabros y que las voces cantaban hosanna. En su parte superior flameaba el bello orden de los candelabros, más claro que la luna a medianoche y a la mitad de su mes. Me volví lleno de admiración al buen Virgilio, y él me respondió con una mirada no menos impregnada de estupor. Después dirigí mi atención hacia los altos candelabros que avanzaban tan lentamente en nuestra dirección que una recién desposada los hubiera vencido en celeridad. La dama me gritó: «¿Por qué contemplas con tanto ardor esas vívidas luces y no reparas en lo que viene tras ellas?». Entonces vi detrás de aquellas luces y como sirviéndoles de guía, personajes vestidos de un blanco tan puro como no ha brillado jamás en el mundo. A la izquierda resplandecía el agua y reflejaba la parte izquierda de mi cuerpo, así es que me miraba en ella como en un espejo. Cuando desde mi orilla llegué a un punto en que sólo me separaba el río de aquellos, me detuve para examinar mejor y vi las llamas caminando hacia adelante, dejando tras sí el aire coloreado, semejantes a banderolas extendidas, de modo que en lo alto se veían claramente 7 listas, conteniendo aquellos colores de que el sol hace su arco y la luna su cinturón. Aquellas banderolas se extendían por el cielo más allá de lo que alcanzaba mi vista, y según me pareció, se alejaban 10 pasos del último candelabro visible los que venían enseguida. Bajo el hermoso cielo que describo se adelantaban de 2 en 2 24 ancianos coronados de flores de lis. Todos cantaban: «Bendita tú eres entre las hijas de Adán, y benditas sean eternamente tus bellezas». Después que las flores y las frescas hierbecillas que había en la otra orilla frente a mí se vieron libres de aquellos espíritus elegidos, como la luz sucede en el cielo a la luz, vinieron tras ellos 4 animales, coronado cada cual de verdes hojas. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con las plumas llenas de ojos, como serían los de Argos si viviesen. Lector, no empleo mis rimas en describir las formas de estos animales, pues me contiene tanto el gasto futuro que no puedo ser ahora pródigo. Pero puedes leer a Ezequiel, que los pinta tales como los vio acudir en las frías regiones, con el viento, con las nubes y con el fuego, y del mismo modo que los encontrarás en sus libros,
así se presentaban aquí, si se exceptúa que en cuanto a las alas, Juan está conmigo y se separa de él. El espacio que quedaba entre los cuatro lo ocupaba un carro triunfal sobre dos ruedas que iba tirado por un grifo. Este extendía sus alas entre la lista de en medio y las tres de ambos lados, sin que interceptara ninguna de ellas, al hendir el espacio entre las mismas comprendido. Se elevaban tanto que se las perdía de vista. En la parte de su cuerpo que era ave tenía los miembros de oro y los demás blancos manchados de encarnado. Escipión el africano ni aun Augusto hicieron jamás recrearse a Roma en la contemplación de un carro tan bello, y aun comparado con él sería pobre el carro del sol, carro que al desviarse de su camino fue abrasado por los ruegos de la tierra suplicante, cuando Júpiter en sus arcanos fue justo. Tres mujeres venían danzando en derredor de la rueda izquierda, una de ellas tan rojiza que apenas se la hubiera distinguido dentro del fuego. La otra era como si su carne y sus huesos hubieran sido de esmeralda. La tercera parecía nieve recién caída. Parecían guiadas tan pronto por la blanca como por la roja, y según el canto de ésta, las demás avanzaban lentas o rápidas. Hacia la izquierda del carro se recreaban otras cuatro vestidas de púrpura, ajustando sus movimientos al de una de ellas que tenía tres ojos en la cabeza. En pos de este coro entrelazado de que me acabo de ocupar, vi dos ancianos con diferentes vestiduras, pero iguales en su actitud, y cada uno venerable y reposado. Uno de ellos parecía ser de los discípulos de aquel gran Hipócrates, a quien hizo la naturaleza en favor de los seres animados que le son más queridos. El otro demostraba un cuidado contrario, con una espada reluciente y aguda, y tal que a través del río me causó miedo. Después vi otros cuatro de humilde apariencia, y detrás de todos venía un viejo solo y durmiendo, pero con la faz inspirada. Estos 7 estaban vestidos como los 24 primeros, pero no iban coronados de flores de lis, sino de rosas y de otras flores encarnadas. El que los hubiera visto desde poca distancia hubiera jurado que una llama ardía sobre sus cabezas. Cuando el carro estuvo frente a mí, se oyó un trueno, y aquellos dignos personajes, como si se les hubiera prohibido seguir adelante, se detuvieron allí con los primeros candelabros. Fin del canto 29 del Purgatorio. Canto 30 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando se detuvo el septentrión del primer cielo, que no conoció nunca orto ni ocaso, ni otra niebla que el velo que corrió sobre el pecado, y que allí enseñaba a cada cual su deber, como el septentrión más bajo lo enseña al que dirige el timón para llegar al puerto, los veraces personajes que iban entre el grifo y los 7 candelabros se volvieron hacia el carro como hacia el fin de sus deseos, y uno de ellos, como enviado del cielo, exclamó 3 veces cantando: «Veni sponsa del Líbano», y todos los demás cantaron lo mismo después que él. Así como los bienaventurados, cuando llegue la hora del juicio final, se levantarán con presteza de sus tumbas, cantando Aleluya, con su voz recobrada por fin, del mismo modo se elevaron sobre el carro divino, ad vocem tanti senis, 100 ministros y mensajeros de la vida eterna. Todos decían Benedictus qui venis, y después, esparciendo flores por encima y alrededor, añadían Manibus o date lilia plenis. Yo he visto al romper el día la parte oriental toda sonrosada y el resto del cielo adornado de una hermosa serenidad y la faz del sol naciente cubierta de sombras, de suerte que a través de los vapores que amortiguan su claridad podía sostenerla el ojo por largo tiempo. Del mismo modo, a través de una nube de flores que salía de manos angelicales y caía sobre el carro y en torno suyo, coronada de oliva, sobre un velo blanco, se me apareció una dama cubierta de un verde manto y vestida del color de una llama viva. Mi espíritu, que hacía largo tiempo no había experimentado temor ni estupor en su presencia, no podía reconocerla ayudado de los ojos, pero sintió no obstante el gran poder del antiguo amor a causa de la oculta virtud que de ella emanaba. En cuanto la alta virtud que me había avasallado antes de que yo saliera de la infancia hirió mis ojos, me volví hacia la izquierda con el mismo respeto con que corre el niño hacia su madre cuando tiene miedo o cuando está afligido, para decir a Virgilio:
no ha quedado en mi cuerpo una sola gota de sangre que no tiemble. Reconozco las señales de mi antigua llama. Pero Virgilio nos había privado de él. Virgilio, el dulcísimo padre, Virgilio que me había sido enviado por aquella para mi salvación. Ni aun todo lo que perdió la antigua madre pudo impedir que mis mejillas enjutas se bañaran en triste llanto. Dante, no llores todavía porque Virgilio se vaya, pues es preciso que llores por otra herida. Como el almirante que va de popa a proa examinando la gente que manda los otros buques y la anima a conducirse bien, del mismo modo, sobre el borde izquierdo del carro, vi yo, cuando me volví al oír mi nombre, que aquí se consigna por necesidad, a la dama que se me apareció anteriormente velada por los halagos angelicales, dirigiendo sus ojos hacia mí por esta parte del río. Aunque el velo que descendía de su cabeza, rodeado de las hojas de Minerva, no permitiese que se distinguieran sus facciones, con su actitud regia y desdeñosa, continuó de esta suerte, como aquel que al hablar reserva las palabras más calurosas para lo último. Mírame bien. Soy en efecto Beatriz. ¿Cómo te has dignado subir a este monte? ¿No sabías que el hombre es aquí dichoso? Mis ojos se inclinaron hacia las limpias ondas, pero viéndome reflejado en ellas los dirigí hacia la hierba. Tanta fue la vergüenza que abatió mi frente. Como una madre parece terrible a su hijo, así me pareció Beatriz, porque percibí el amargo sabor de su acerba piedad. Ella guardó silencio y los ángeles cantaron de improviso In te Domine speravi, pero no pasaron de pedesmeos. Como la nieve se congela y se endurece entre los abetos y pinos que existen en los montes que forman la espalda de la Italia, al soplo de los vientos de la Esclavonia, y después, licuada, penetra en sí misma en cuanto le envía su aliento la tierra que carece de sombra, semejante a la antorcha que se derrite al fuego, así me quedé sin lágrimas ni suspiros ante el canto de aquellas cuyas notas responden siempre a las notas de las esferas celestiales. Pero cuando comprendí por aquel dulce salmo que me compadecían más que si hubieran dicho mujer, ¿por qué así le maltratas?, el hielo que se había endurecido en mi corazón se convirtió en suspiros y lágrimas, y con angustia salió del pecho por la boca o por los ojos. Estando ella, sin embargo, inmóvil sobre el extremo izquierdo del carro, dirigió de este modo sus palabras a las compasivas sustancias. Vosotras veláis en el eterno día, de modo que ni la noche ni el sueño os roban ninguno de los pasos que da el siglo en su camino. Así pues, responderé con más cuidado a fin de que me comprenda el que allí llora y experimente un dolor proporcionado a su falta. No solamente por influencia de las grandes esferas que dirigen cada semilla hacia algún fin según la virtud de la estrella que la acompaña, sino por la abundancia de la gracia divina que al descender sobre nuestras almas hace subir tan altos vapores que no puede alcanzarlos nuestra vista, fue tal ese en su edad juvenil, por la virtud que recibió el cielo, que toda costumbre recta hubiera producido en él admirables efectos. Pero el terreno mal sembrado y no cultivado se hace tanto más maligno y más salvaje cuanto mayor vigor terrestre hay en él. Por algún tiempo lo sostuve con mi presencia, mostrándole mis ojos juveniles, y le llevaba conmigo en dirección siempre del camino derecho. Pero tan pronto como estuve en el umbral de segunda edad y cambié de vida, ése se separó de mí y se entregó a otras. Cuando yo subía desde la carne al espíritu y había aumentado mi belleza y mi virtud, fui para él menos querida y menos agradable. Encaminó sus pasos por una vía falsa, siguiendo tras engañosas imágenes del bien que no cumplen totalmente ninguna promesa. Ni siquiera me ha valido obtener para él inspiraciones, por medio de las cuales le llamaba en sueños o de otro modo, según el poco caso que de ellas ha hecho. Cayó tan bajo que todos mis medios carecían ya de efecto para salvarle si no le enseñaba las razas condenadas. Por eso he visitado el umbral de los muertos, y mis ruegos y mis lágrimas fueron llevados al que le ha conducido hasta aquí. Se hubiera violado el alto decreto de Dios si pasara el leteo y si gustara tales manjares sin haber pagado su parte de penitencia que hace verter lágrimas. Fin del canto 30 del Purgatorio.
Canto 31 del Purgatorio de Dante. Oh tú que estás a la otra parte del río sagrado, empezó de nuevo a decir, dirigiéndome la punta de sus palabras, cuyo filo me había parecido antes tan áspero, y persiguiéndome sin demora. Di si es verdad todo eso. A tal acusación es preciso que se una tu confesión. Estaba tan confundido mi espíritu que mi voz conmovida se extinguió antes de salir de sus órganos. Ella esperó un momento y después dijo: ¿En qué piensas? Contéstame, puesto que las aguas del Leteo no han borrado aún tus tristes recuerdos. La confusión y el miedo reunidos me hicieron prorrumpir en tal sí que fue necesario el auxilio de la vista para comprenderlo. Así como una ballesta se rompe cuando se separa la cuerda del arco con demasiada tensión y la flecha da en el blanco con menos rapidez, así también me quebré yo bajo tan grave peso, despidiendo tantas lágrimas y suspiros que ahogaron mi voz a su paso por la garganta. Entonces me dijo: en medio de los saludables deseos que procedían de mí y que te impulsaban a amar el bien, más allá del cual no hay otra cosa a que aspirar, ¿qué fosos insuperables o qué cadenas has encontrado para perder de tal modo la esperanza de pasar adelante? ¿Qué ventajas o atractivos descubriste en la frente de los otros para que debieras vagar en torno de aquellos objetos? Después de haber exhalado un amargo suspiro, apenas tuve bastante voz para responder, voz que mis labios formaron con trabajo. Llorando dije: las cosas presentes encaminaron mis pasos con sus falsos placeres, en cuanto se ocultó para mí vuestro rostro. Ella me respondió: aunque callases o negases lo mismo que ahora confiesas, no por eso sería menos conocida tu falta. Tan gran juez la sabe. Pero cuando la confesión del pecado sale de la propia boca del pecador, la rueda se vuelve en nuestra corte contra el filo de la espada. Sin embargo, para que te cause menos vergüenza tu error y para que otra vez seas más fuerte al oír las sirenas, depón la causa de tu llanto y escucha. Sabrás que mi carne sepultada debía encaminarte hacia un objeto totalmente contrario. El arte o la naturaleza no te presentaron jamás una cosa tan agradable como los bellos miembros en que estuve contenida, miembros que están esparcidos por la tierra. Y si el sumo placer de verme te faltó por mi muerte, ¿qué cosa mortal debía después separarte de tu deseo? A la primera herida que te causaron las cosas falaces del mundo debiste elevar tus ojos al cielo, siguiéndome a mí que no era como ellas. No debiste abatir tus alas para esperar allí nuevos golpes, o bien alguna doncellita u otra cualquiera vanidad de tan corta duración. El tierno pajarillo espera 2 o 3 asechanzas, pero ante los ojos de los pájaros cubiertos de pluma en vano se despliegan las redes, en vano se lanzan flechas. Yo estaba como los niños mudos de vergüenza y con los ojos fijos en el suelo, escuchando de pie, reconociendo sus faltas y arrepentidos. Después añadió: puesto que te muestras tan contrito por lo que has oído, alza tu barba y experimentarás más dolor mirándome. Con menos resistencia se desarraiga la robusta encina, ya al embate de nuestro viento, ya al del viento del país de Jarba, de la que yo empleé en levantar la barba al oír su orden. Y cuando dio el nombre de barba a mi rostro, conocí el veneno que encerraban sus palabras. Por fin, cuando levanté el rostro, mis ojos vieron que las primeras criaturas habían cesado de esparcir flores, y mis miradas, poco seguras aún, vieron a Beatriz vuelta sobre la fiera que es una sola persona con 2 cabezas. Cubierta con su velo y al otro lado de la verde orilla, parecióme que se vencía a sí misma en su primitiva belleza, mucho más de lo que vencía a las demás mujeres cuando vivía en el mundo. La ortiga del arrepentimiento me punzó tanto que de todas las cosas mortales, aquella que más me desvió hacia su amor me fue la más odiosa. Semejante arrepentimiento me oprimió el corazón y casi desvanecido, y lo que me sucedió entonces lo sabe aquella que fue la causa de todo. Cuando el corazón me restituyó la facultad de percibir las cosas exteriores, vi sobre mí a la dama que antes había encontrado sola, diciendo: «Sosténme, sosténme». Me había metido en el río hasta la garganta e impeliéndome tras ella, iba caminando sobre el agua, ligera como una navecilla. Cuando estuvo cerca de la dichosa orilla, oí tan dulcemente asperges me
que no sólo no lo sabría escribir, sino ni aun recordarlo. La hermosa dama abrió sus brazos, los pasó alrededor de mi cabeza y me sumergió donde debía yo beber el agua. Después me sacó fuera y, mojado como estaba, me ofreció a las 4 bellas bailarinas, cada una de las cuales extendió sobre mí su brazo. Aquí somos ninfas y en el cielo estrellas. Antes de que Beatriz descendiese al mundo, fuimos designadas como siervas suyas. Te conduciremos ante sus ojos. Pero las otras 3 que allí están y que tienen la vista más penetrante, aguzarán la tuya en la doble luz que está dentro de ellos. Así me dijeron cantando, y después me llevaron al pecho del grifo, en donde estaba Beatriz vuelta hacia nosotros. Enseguida añadieron: no economices tus miradas, te hemos puesto delante de las esmeraldas, desde donde Amor te ha lanzado sus dardos. 1000 deseos más ardorosos que la llama atrajeron mis ojos hacia aquellos ojos brillantes que estaban fijos sobre el grifo. Como el sol en un espejo, la doble fiera se reflejaba en ellos ya de un modo, ya de otro. Piensa, lector, si yo estaría maravillado al ver al grifo permanecer tan inmóvil en sí mismo y transformándose en su imagen reflejada. Mientras que llena de estupor y gozosa mi alma gustaba aquel alimento que satisfaciéndola la hacía más deseosa de él, aquellas 3 que demostraban en su actitud ser de un rango más elevado se adelantaron, cantando, a sus otras 4 angélicas compañeras. Vuelve, Beatriz, vuelve tus ojos santos, tal era su canción, hacia tu fiel, que ha dado tantos pasos para verte. Por gracia, haznos la gracia de descubrirle tu faz, de modo que contemple la nueva belleza que le ocultas. Oh esplendor de viva luz eterna, ¿quién es el que habiendo palidecido a la sombra del Parnaso o bebido en su cisterna, no tendría la mente ofuscada al intentar presentarte tal cual apareciste allí donde el cielo te circundaba, resonando con su acostumbrada armonía cuando al aire libre te descubriste? Fin del canto 31 del Purgatorio. Canto 32 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Estaban mis ojos tan fijos y atentos para calmar su sed de 10 años que tenía entumecidos todos los demás miembros, encontrando además aquellos, por todas partes, obstáculos que no les permitían cuidarse de ninguna otra cosa, así es que la santa sonrisa los atraía con sus antiguas redes. Pero tuve a la fuerza que volver la cabeza hacia la izquierda de aquellas diosas porque les oía decir: mira demasiado fijamente, y aquella disposición en que se encuentran los ojos cuando acaban de ser heridos por los rayos del sol me dejó por algún tiempo sin vista. Mas cuando se repusieron los míos ante otro pequeño resplandor, y digo pequeño comparándolo con la gran luz de que me había sido fuerza separarme, vi que el glorioso ejército se había vuelto hacia la derecha, recibiendo en el rostro los rayos del sol y los de las 7 llamas. Así como para salvarse se retira una cohorte cobijada bajo los escudos y se vuelve con su estandarte antes de que haya terminado por completo su movimiento, así la milicia del reino celestial que precedía al carro desfiló toda antes de que éste hubiera vuelto su lanza. Enseguida las mujeres se volvieron a colocar cerca de las ruedas y el grifo puso en movimiento el carro bendito, a pesar de que no se agitó ninguna de sus plumas. La hermosa dama que me hizo vadear el río, Stacio y yo seguíamos a la rueda que describía menor círculo. Caminando de esta suerte por la alta selva deshabitada por causa de aquella que creyó a la serpiente, ajustaba mis pasos al cántico de los ángeles. Una flecha despedida del arco recorre quizá en 3 veces el espacio que habíamos dejado tras nosotros cuando Beatriz bajó. Oí que todos murmuraban: Adam. Enseguida rodearon un árbol despojado de hojas y frutos en todas sus ramas. Su copa, que se extiende tanto cuanto se eleva, sería, a causa de su altura, admirada por los indios en sus selvas. Sé feliz, grifo, tú que no desgarras con el pico este árbol cuyos frutos son dulces al gusto, aunque el vientre de nuestros padres fue atormentado por esta misma causa. Así exclamaron todos en derredor del robusto árbol, y el animal de doble naturaleza respondía:
así se conserva la semilla de toda justicia. Y volviéndose al timón de que había tirado, lo condujo al pie del árbol viudo de su ramaje, y ató en él el carro que de él había salido. Como nuestras plantas, cuando la luz del sol baja mezclada con aquella que irradia detrás de los celestes peces, se llenan de botones y renueva cada cual su color antes de que el sol enganche sus caballos bajo otra estrella, así se reanimó el árbol cuyas ramas estaban antes tan desnudas, adquiriendo colores menos vivos que los de rosa, pero más que los de la violeta. Yo no pude entender, ni aquí abajo se canta, el himno que aquella gente entonó entonces, ni tampoco pude oír todo el canto hasta el fin. Si me fuera posible trazar cómo se adormecieron los despiadados ojos oyendo las aventuras de Siringa, aquellos ojos que tan cara pagaron su excesiva vigilancia, representaría como un pintor que copia un modelo el modo como me dormí, pero dejo este cuidado al que sepa figurar bien el sueño. Paso pues al momento en que me desperté, y digo que un resplandor desgarró el velo de mi sueño al mismo tiempo que me gritaba una voz: «Levántate, ¿qué haces?». Lo mismo que a la vista de las florecillas de miel que hacen a los ángeles ávidos de su fruto y perpetuas las bodas en el cielo, Pedro, Juan y Santiago, conducidos sobre el Tabor y derribados por el brillo celestial, se levantaron al oír la palabra que ha roto sueños más grandes, y vieron entonces que su escuela, así la de Moisés como la de Elías, había desaparecido, y que la ropa de su maestro había cambiado de color. Así salí yo de mi sueño, viendo inclinada sobre mí a aquella compasiva mujer que había guiado anteriormente mis pasos por el río, y lleno de duda dije: ¿dónde está Beatriz? A lo que me contestó: mírala sentada sobre las raíces y bajo el nuevo follaje de ese árbol. Mira la compañía que la rodea. Los otros se van hacia arriba, tras el grifo, entonando cánticos más dulces y más profundos. No sé si fue más difusa su respuesta, porque aparecía de nuevo ante mis ojos aquella que había cerrado mi espíritu a todo otro objeto. Estaba sola sentada en la tierra verdadera, como si le hubieran dejado confiada la custodia del carro que vi atar a la disforme fiera. La rodeaban en círculo las 7 ninfas, teniendo en la mano aquellas luces que están seguras del aquilón y del austro. Habitarás poco tiempo esa selva y serás eternamente conmigo ciudadano de aquella Roma donde Cristo es romano. Así pues, fija tus ojos en este carro para bien del mundo que vive mal, y cuando vuelvas a él, escribe lo que has visto. Así habló Beatriz, y yo, enteramente sumiso a sus órdenes, puse mi mente y mis ojos donde ella quiso. Nunca salió el rayo con más rapidez de entre la densa nube, cuando desciende desde el punto más apartado del cielo, de la que vi emplear al ave de Júpiter para bajar al árbol, rompiendo su corteza, destrozando sus flores y sus hojas nuevas, e impeliendo al carro con toda su fuerza, que le hizo oscilar, como un buque en peligro agitado a un lado y a otro por las olas. Después vi penetrar en el interior del triunfal vehículo a una zorra que parecía no haber tomado nunca ningún buen alimento, pero mi dama le reprendió tan vivamente por sus asquerosas faltas que se alejó con la precipitación que le permitieron sus descarnados huesos. Enseguida, y por el sitio por donde antes había venido, vi descender al águila hacia el carro y dejarlo lleno de plumas. Y semejante a la voz que sale de un corazón suplicante, salió otra del cielo, diciendo: «Oh navecilla mía, qué mal cargada está». Luego me pareció que se abría la tierra entre las dos ruedas y vi salir un dragón que hincó su cola en el carro, y como la avispa que retira su aguijón, retirando aquel su maligna cola, se llevó tras sí una parte del fondo y se alejó contento. Lo que quedó del carro, como la tierra fértil que se cubre de grama, se cubrió de la pluma ofrecida por el águila, quizá con intención casta y benigna, y quedó cubierta una y otra rueda y la lanza en menos tiempo del que mantiene un suspiro la boca abierta. Transformado de esta suerte, el edificio santo hizo salir varias cabezas de sus diversas partes, 3 de las cuales se colocaron sobre la lanza y las restantes una en cada extremo. Las primeras tenían cuernos como los bueyes, pero las otras sólo tenían un cuerno por frente. Jamás se han visto semejantes monstruos.
Tan segura como una fortaleza sobre una alta montaña, vi sentarse en el carro a una prostituta medio desnuda, paseando sus miradas en torno suyo, y como para impedir que se la quitaran, vi un gigante de pie junto a ella, y ambos se besaban de vez en cuando. Mas habiendo ella vuelto hacia mí sus ojos ávidos y errantes, el feroz amante la azotó desde la cabeza a los pies. Después, lleno de suspicacia y de cruel ira, desató el monstruoso carro y lo arrastró tan lejos de la selva que sólo con ella me ocultó a la prostituta y a la nueva fiera. Fin del canto 32 del Purgatorio. Canto 33 del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Deus venerunt gentes. Tal fue la dulce salmodia que empezaron a entonar entre lágrimas aquellas 4 mujeres, alternando en su canto ya las 3 o ya las 4. Y Beatriz, suspirando compasiva, las escuchaba tan abatida que sólo lo estuvo un poco más María al pie de la cruz. Pero cuando las vírgenes le dieron lugar a que hablase, se irguió y respondió encendida como el fuego. Modicum et non videbitis me, et iterum, mis queridas hermanas, modicum et vos videbitis me. Después reunió ante sí a todas 7 y haciendo un ademán nos hizo colocar tras ella a mí, a la dama y al sabio que quedó en nuestra compañía. Así se alejaba, y no creo que hubiera puesto en el suelo su 10º paso, cuando hirió mis ojos con sus ojos, y con aspecto tranquilo me dijo: Ven más deprisa, de modo que si hablo contigo me puedas oír con más facilidad. Cuando estuve cerca de ella como debía, añadió: Hermano, ¿por qué viniendo conmigo no te atreves a preguntarme algo? Me sucedió lo que a aquellos que por su excesiva reverencia al hablar con sus superiores no pueden hacer salir con viveza las palabras de entre sus dientes, y contesté balbuceando: Señora, vos conocéis mis necesidades y lo que les conviene. Contestóme: Quiero que en adelante te despojes de ese temor y esa vergüenza, para que no hables como hombre que sueña. Sabe que el vaso que ha roto la serpiente fue y no es, pero crea el culpable que la venganza de Dios no teme las armas. El águila que dejó sus plumas en el carro, por lo que se convirtió éste en un monstruo y después en una presa, no estará siempre sin herederos, pues veo ciertamente, y por eso lo refiero, algunas estrellas ya próximas al abrigo de todo obstáculo y de todo impedimento, y con ellas vendrá un tiempo en el que un 500, 10 y 5, enviado por Dios, destruirá a la ladrona y a aquel gigante que con ella delinque. Y quizá mi predicción oscura, como los oráculos de Temis y de la Esfinge, no te persuade porque como ellos ofusca el entendimiento, pero en breve los hados serán las náyades que desaten el apretado nudo de este enigma, sin temor por sus ganados y sus trigos. Anota estas palabras, y tal cual han salido de mis labios, enséñaselas a los que viven con aquella vida, que no es más que una rápida carrera hacia la muerte. Acuérdate además cuando las escribas, de no ocultar que has visto el árbol que ha sido robado 2 veces. Quien lo despoja o lo rompe, ofende con una blasfemia de hecho a Dios que lo hizo santo solo para su uso. Por haber mordido su fruto, la primera alma aguardó en el dolor y en el deseo durante 5000 años y más al que en sí mismo castigó aquel bocado. Tu espíritu está adormecido si no comprende que por una causa singular es aquel árbol tan alto y tan anchurosa su copa. Y si los vanos pensamientos que rodean tu mente no fuesen como las aguas de Elsa, y el placer que te causan no la mancharan como Píramo manchó el fruto del moral, sólo por tantas circunstancias reconocerías moralmente la justicia de Dios en la prohibición de tocar aquel árbol. Mas como veo tu inteligencia como petrificada y tan oscurecida por el pecado que te deslumbra el brillo de mis palabras, quiero que te las lleves, si no escritas, por lo menos estampadas en ti mismo, por aquello que hace llevar el bordón rodeado de palmas. Le contesté: Así como la cera no altera jamás la imagen que la imprime el sello, del mismo modo la vuestra ha quedado grabada en mi cerebro. Pero ¿por qué vuestra deseada palabra vuela tanto sobre mi imaginación,
que cuanto más procura comprender sus velados conceptos, más se extravía? Porque conozcas, dijo, aquella escuela que has seguido, y porque veas cómo su doctrina puede seguir a mis palabras, y que vuestro camino se separa tanto del divino cuanto de la tierra se aparta aquel cielo, que siendo el más alto de todos, va más veloz que todos ellos. Entonces le respondí, no recuerdo haberme alejado jamás de vos, ni me remuerde la conciencia. Es que tú no puedes recordar nada, me dijo sonriendo. Acuérdate de que has bebido las aguas del leteo, y si del humo se deduce el fuego, de ese olvido se deduce también claramente que tu voluntad, ocupada en otras cosas, era culpable. Por cierto que en adelante serán mis palabras tan desnudas cuanto es preciso descubrirlas a tu rudo entendimiento. El sol más resplandeciente y con pasos más lentos recorría el círculo del meridiano que cambia según las diversas situaciones de la tierra, cuando se detuvieron, como se detiene la tropa que va de avanzada si encuentra alguna novedad en su camino, las 7 mujeres, al llegar a una triste umbría como las que se ven bajo las verdes hojas y las negruzcas ramas por donde llevan los Alpes sus fríos riachuelos. Ante ellas me parecía ver al Tigris y al Éufrates de una misma fuente y como amigos separarse lentamente. Oh luz, oh gloria de la raza humana, ¿qué agua es esta que esparce de una misma fuente y dividida se aleja una de otra? A tal pregunta me contestó, ruega a Matilde que te lo diga. Y la hermosa dama respondió como aquel que se disculpa, ya le he dicho esta y otras varias cosas, y estoy segura de que el agua del leteo no se las ha hecho olvidar. Beatriz añadió, quizá otra preocupación mayor que muchas veces nos quita la memoria ha oscurecido su mente con respecto a los demás objetos. Pero mira el Eunoe que por allí se desliza, condúcele hacia él y según acostumbras, reanima su abatida virtud. Como alma gentil que de nada se excusa, sino que adapta su voluntad a la de los otros en cuanto se la dan a conocer por medio de alguna señal, de igual suerte se puso en marcha la bella dama en cuanto estuve a su lado, y dijo Astacio con su gracia femenil, ven con él. Lector, si dispusiera de mayor espacio para escribir, cantaría en parte la dulzura de las aguas de que no me habría saciado nunca, pero como están ya llenos todos los papeles dispuestos para este segundo cántico, el freno del arte no me deja ir más lejos. Volví de aquellas sacrosantas ondas tan reanimado como las plantas nuevas, renovadas con nuevas hojas, purificado y dispuesto a subir a las estrellas. Fin del canto 33 del Purgatorio. Canto primero del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La gloria de aquel que imprime el movimiento a todo penetra en el universo y resplandece en una parte más que en otra. Yo estuve en el cielo que inunda principalmente con su luz y vi tales cosas que ni sabe ni puede referirlas el que desciende de allá arriba, porque nuestra inteligencia, acercándose al objeto de su deseo, penetra tanto en él que la memoria no puede retroceder. No obstante, cuanto mi mente haya podido atesorar de lo concerniente al reino santo será en lo sucesivo objeto de mi cántico. Oh buen Apolo, haz de mí para este último trabajo un vaso lleno de tu poder, tal cual lo pides para tu laurel amado, pues si hasta aquí tuve bastante con una cima del Parnaso, ahora necesito las 2 para entrar en el resto de mi carrera. Entra en mi seno e inspírame el aliento de que estabas poseído cuando sacaste los miembros de Marsias fuera de su piel. Oh divina virtud, si a mí te manifiestas de modo que pueda presentar la sombra del reino bienaventurado impresa en mi cabeza, me verás acudir a tu árbol querido y coronarme entonces de aquellas hojas, pues de ellas me haréis digno tú y el asunto de que me ocupo. Tan pocas veces, Padre, se recoge el lauro del triunfo, ya como César o como poeta, falta y vergüenza de la humana voluntad, que cuando uno arde en deseos de alcanzarlo, el follaje peneico debería infundir la alegría en la feliz deidad délfica. A una pequeña chispa sigue una gran llama. Quizá, después de mí,
se orará con mejor voz porque responda Cirra. La lucerna del mundo se presenta a los mortales por diferentes aberturas, pero cuando se deja ver por aquella en que se unen 4 círculos con 3 cruces, entonces sale con mejor curso y con mejor estrella, y modela y sella más a su gusto la mundana alcera. Aquella abertura había hecho aparecer allá la aurora y aquí era casi de noche. Todo aquel hemisferio estaba ya blanco y la otra parte negra, cuando vi a Beatriz vuelta hacia el lado izquierdo, mirando al sol como jamás lo ha mirado con tanta fijeza un águila. Y así como un segundo rayo sale del primero y se remonta a lo alto, semejante al peregrino que quiere volverse, así la acción de Beatriz, penetrando por mis ojos en mi imaginación, originó la mía, y fijé los ojos en el sol contra nuestra costumbre. Muchas de las cosas que allí son lícitas no lo son aquí a nuestra virtud, merced a aquel sitio creado por Dios para residencia propia de la especie humana. Yo no pude soportar mucho tiempo aquel resplandor, pero no tampoco que no le viera despedir chispas en torno suyo, como el hierro que sale candente del fuego, y de pronto me pareció que un nuevo día se unía al día, como si aquel que puede hubiese adornado el cielo con otro sol. Beatriz estaba contemplando fijamente con los ojos las ruedas eternas. Yo fijaba en ella mis miradas desviadas del sol, y al contemplarla experimenté en mi interior lo que Glauco al gustar aquella yerba que le hizo en el mar compañero de los otros dioses. La facultad de pasar desde la humanidad a un grado de naturaleza más elevado no se podría explicar per verba, pero baste este ejemplo a aquel a quien la gracia divina reserve tal experiencia. Tú sabes, oh amor que gobiernas el cielo, si era yo solamente aquel que no ha mucho creaste, tú que me elevaste con tu luz. Cuando el movimiento celeste que tú, siendo deseado, haces eternizar, me hizo fijar la atención en él por esa armonía que regularizas y distribuyes, me pareció que entonces se encendía con la llama del sol tanto espacio del cielo, que ni las lluvias ni los fríos han ocasionado jamás tan extenso lago. La novedad de los sonidos y tan gran resplandor me abrasaron de tal modo en el deseo de conocer su causa, que jamás he experimentado tan punzante aguijón. Así es que ella, que veía mi intento como yo mismo, abrió su boca para calmar mi excitado ánimo antes de que yo la abriera para preguntarle, y empezó a decir: Tú mismo te embarazas con tus falsas ideas, de tal modo que no ves lo que verías si las hubieras desechado. No estás ya en la tierra según te figuras. El rayo, huyendo del sitio donde se forma, no corre tan velozmente como tú al elevarte hacia este sitio. Si vi desvanecida mi primera duda gracias a sus palabras sonrientes y breves, me vi en cambio más envuelto en otra nueva y dije: ya me contemplo con placer libre de mi primitiva admiración, pero ahora me asombra cómo he podido atravesar por entre estos cuerpos leves. Por lo cual Beatriz, lanzando un piadoso suspiro, elevó hasta mí sus ojos con aquel aspecto de que se reviste la madre ante el delirio de su hijo, y repuso: todas las cosas guardan un orden entre sí, y este orden es la forma que hace al universo semejante a Dios. Aquí ven las altas criaturas las huellas de la fuerza eterna, que es el fin por el que se ha creado el orden prefijado. En el de que me ocupo, todas las naturalezas tienen sus inclinaciones y según su diversa esencia se aproximan más o menos a su principio. Así es que se dirigen a diferentes puertos por el gran mar del ser, y cada una con el instinto que se le concedió para que la lleve al suyo. Este instinto conduce al fuego hacia la luna. Él mismo es el que promueve los primeros movimientos del corazón de los mortales, el que estrecha y reúne en sí misma a la tierra, y este arco se dispara no tan solo contra las criaturas desprovistas de inteligencia, sino contra las que tienen inteligencia y amor. La providencia, que todo lo ordena, hace con su luz que esté tranquilo el cielo en el que gira aquel que tiene mayor premura. Allí es donde ahora, como a sitio designado, nos lleva la virtud de la cuerda de aquel arco que dirige todo lo que lanza hacia un objeto agradable. Es cierto que como la forma no guarda muchas veces armonía con las intenciones del arte, porque la materia es sorda para contestar, se desvía entonces de esta dirección la criatura que tiene el poder de inclinarse, por más que esté impulsada de aquel modo hacia otro lado.
y así como se puede ver caer el fuego desde una nube, lo mismo cae si su primer impulso se desvía en la tierra por un falso placer. No debes pues admirarte, según opino, de tu ascensión, lo mismo que no te admirarías de un río que desde lo alto de una montaña descendiese hasta su pie. Lo que en ti hubiera sido maravilla es que libre de todo obstáculo te hubieras sentado abajo, como lo sería el que la viva llama quedara tranquila sobre la tierra. Al llegar aquí, elevó sus ojos al cielo. Fin del primer canto del Paraíso. Canto segundo del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Oh vosotros, que deseosos de escuchar, habéis seguido en una pequeña barca tras mi bajel que navega cantando. Virad para volver a ver vuestras playas. No os internéis en el piélago, porque quizá, perdiéndome yo, quedaríais perdidos. El agua por donde sigo no fue jamás recorrida. Minerva sopla en mi vela, Apolo me conduce, y las 9 musas me enseñan las osas. Vosotros que en corto número tendisteis a tiempo el cuello hacia el pan de los ángeles, del cual se vive aquí, pero sin que nadie quede harto, podéis dirigir sin cuidado vuestra nave a través del alto mar, siguiendo mi estela sobre el agua que se reúne en breve. Aquellos gloriosos héroes que pasaron a Colcos no se admiraron cuando vieron a Jasón convertido en boyero, como os admiraréis ahora vosotros. La innata y perpetua sed del deiforme reino nos hacía ir tan veloces como veloz veis al mismo cielo. Beatriz miraba hacia arriba, y yo la miraba a ella. Y quizás en menos tiempo del en que se coloca un dardo y se despide el arco y vuela, me vi llegado a un punto donde una cosa admirable atrajo mis miradas, por lo cual aquella, para quien no podían estar ocultos mis sentimientos, vuelta hacia mí, tan agradable como bella, me dijo: eleva tú agradecidamente hacia Dios que nos ha transportado a la primera estrella. Parecíame que se extendiese sobre nosotros una nube lúcida, densa, sólida y bruñida, como un diamante herido por los rayos del sol. La eterna Margarita nos recibió así, como el agua, que a pesar de permanecer unida recibe un rayo del sol. Si yo era cuerpo y si en la tierra no se concibe cómo una dimensión pueda admitir otra, según debe suceder si un cuerpo penetra en otro, debería abrazarnos mucho más el deseo de contemplar aquella esencia en que se ve cómo se une a Dios nuestra naturaleza. Allí se verá todo cuanto creemos por la fe, sin demostración alguna, pero será conocido por sí mismo como la primera verdad en que el hombre cree. Yo respondí: Señora, con tanto reconocimiento como cabe en mí, doy gracias a aquel que me ha alejado del mundo mortal. Pero decidme, ¿qué significan las oscuras señales de este cuerpo que allá abajo en la tierra hacen que algunos inventen patrañas sobre Caín? Sonrió un poco y después me dijo: si la opinión de los mortales se extravía donde la llave de los sentidos no puede abrir, no deberían en verdad punzarte en adelante las flechas de la admiración, pues ves que si la razón sigue a los sentidos, debe tener muy cortas las alas. Pero dime qué es lo que tú piensas con respecto a esto. Le contesté: lo que aquí arriba me parece de diferente forma, creo que debe ser producido por cuerpos enrarecidos y por cuerpos densos. Ella repuso: verás de un modo cierto que tu creencia está basada en una idea falsa, si escuchas bien el argumento que voy a oponerte. La octava esfera os muestra muchas luces, las cuales, por su cualidad y por su cantidad, se pueden ver bajo diferentes aspectos. Si solamente el enrarecimiento y la densidad produjesen tal efecto, en todas habría una sola virtud, más o menos distribuida según su densidad, y otro tanto según la cualidad y cantidad de cada cual. Es necesario, pues, que diferentes virtudes sean fruto de principios formales, y éstos, excepto uno, serían destruidos por tu raciocinio. Además, si un cuerpo enrarecido fuese causa de que aquella oscuridad por la que me preguntas, entonces o el planeta, en alguna parte o de un lado a otro, se vería privado de su materia, o lo mismo que un cuerpo sobrepone su grasa a su carne,
así éste cambiaría de colores en su volumen. Si los cuerpos enrarecidos formaran esas manchas, se manifestaría en los eclipses de sol, porque su luz pasaría a través de la luna como atraviesa por aquellos cuerpos. Esto no es así, por lo tanto, hemos de examinar el otro supuesto, y si llego también a anularlo, verás demostrado lo falso de tu opinión. Si ese cuerpo enrarecido no puede atravesar la luna, es preciso que termine en algún sitio de donde su contrario no deje pasar la luz, y el otro rayo reverbera desde allí como el rayo coloreado que se proyecta desde un cristal que está forrado de azogue. Pero tú dirás que el rayo parece aquí más oscuro que en otras partes, porque se refracta desde más profundidad. De esta réplica puede librarte la experiencia si haces uso de ella alguna vez, por ser la fuente de donde manan los arroyos de vuestras artes. Tomarás 3 espejos. Coloca 2 de ellos ante ti a igual distancia y el otro un poco más lejos. Después, fija tus ojos entre los 2 primeros. Vuelto así hacia ellos, cuida de que tras de ti se eleve una luz que ilumine los 3 espejos y vuelva a ti reflejada por todos. Entonces, a pesar de que el más apartado de tu vista no lance una luz tan intensa como los otros, verás que resplandece lo mismo que ellos. Ahora, así como bajo los golpes de los abrasadores rayos se desprenden de su color y de su frialdad primitiva los sitios que cubría la nieve, del mismo modo, desprendido de tu primer error, quiero que tu espíritu reciba una luz tan viva que a su aspecto sentirás sus destellos. En el cielo de la paz divina gira un cuerpo, en cuya virtud tiene su asiento el ser de todas las cosas que contiene. El cielo siguiente, que tiene tantas estrellas, reparte aquel ser entre las mismas, las cuales son de distinta esencia, diferentes también de aquel cielo, pero que están contenidas en él. Los otros cielos inferiores, por la diversa virtud que acompaña a cada uno, disponen de diferentes modos de sus fines y de sus causas. Estos órganos del mundo, como ves ahora, descienden de grado en grado, de suerte que adquieren de arriba la virtud que abajo comunican. Mírame bien cómo voy por este camino hacia la verdad que deseas, a fin de que después sepas por ti solo vencer toda dificultad. El movimiento y la virtud de las sagradas esferas deben salir de sus motores, como la obra del martillo del herrero. El cielo, al que hacen bello tantas luces, recibe forma y virtud de la inteligencia profunda que lo mueve y se transforma en su sello. Y como el alma dentro de vuestro polvo, distribuyéndose por diferentes miembros, se adapta a diferentes potencias, así la inteligencia desplega por las estrellas su bondad multiplicada, girando sobre su unidad. Cada virtud se une de distinto modo con el precioso cuerpo a quien vivifica, en el cual se refunde como en vosotros la vida. Por la plácida naturaleza de donde se deriva, esa virtud mezclada a los cuerpos, luce como la alegría en una pupila ardiente. De ella procede lo que entre luz y luz parece diferente, y no de los cuerpos densos y enrarecidos. Ella es el principio formal que produce lo oscuro y lo claro, según su bondad. Fin del canto segundo del Paraíso. Canto tercero del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquel sol que desde luego abrasó de amor mi corazón, había descubierto, con sus pruebas y refutaciones, el dulce aspecto de la hermosa verdad. Y yo, para confesarme tan vencido y persuadido como debía, levanté más la cabeza para hablar. Pero se me apareció una visión, la cual me retuvo de tal modo junto a sí para contemplarla, que no me acordé de mi confesión. Como a través de cristales tersos y transparentes, o de aguas nítidas y tranquilas, aunque no tan profundas que se pierda de vista el fondo, llegan a nuestra vista las imágenes tan debilitadas que una perla en una frente blanca no llegaría más débilmente a nuestros ojos, así vi yo muchos rostros prontos a hablarme, por lo cual caí en el error contrario a aquel que inflamó el amor entre un hombre y una fuente. En cuanto las distinguí, creyendo que eran imágenes reflejadas en un cuerpo lúcido, volví los ojos para ver los cuerpos a que correspondían y nada vi,
y los dirigí de nuevo hacia adelante en dirección de mi dulce guía, que sonriendo despedía fulgores de sus santos ojos. no te asombres porque me sonría de tu pueril pensamiento, me dijo, pues que no se apoya todavía tu pie sobre la verdad, y como de costumbre te hace oscilar. Esas que ves son verdaderas sustancias relegadas aquí por haber faltado a sus votos. Pero habla con ellas y oye y cree que la verdadera luz que las regocija no permite que se tuerzan sus pasos. Y yo me dirigí a la sombra que parecía más dispuesta a hablar y empecé a decirle, como hombre a quien su mismo deseo le quita el valor. Oh espíritu bien creado, que bajo los rayos de la vida eterna sientes la dulzura que no se comprende nunca si no se ha gustado, me será muy grato si te dignas decirme tu nombre y cuál es vuestra suerte. A lo que contestó pronta y con ojos rientes. Nuestra caridad nunca cierra sus puertas a un deseo justo, sino que es como aquella que quiere que se le asemeje toda su corte. Yo fui en el mundo una virgen religiosa, y si tu mente me contempla bien, no me ocultará a tus recuerdos el ser hoy más bella, sino que reconocerás que yo soy picarda, que colocada aquí con estas otras bienaventuradas, soy también bienaventurada en la esfera más lenta. Nuestros afectos, a quienes sólo inflama el amor del Espíritu Santo, se regocijan en el orden designado por Dios, y nos ha cabido en suerte este sitio que es tan bajo, porque descuidamos nuestros votos y en parte no fueron observados. A lo que le contesté, en vuestros admirables rostros resplandece no sé qué de divino que cambia el primer aspecto que de vosotras se ha conservado. Por eso no fui más presto en recordar, pero ahora viene en mi ayuda lo que tú me dices, de suerte que me es más fácil reconocerte. Mas dime, vosotras que sois aquí felices, ¿deseáis estar en otro lugar más elevado para ver más o para haceros más amigas? Sonrió un poco con las otras sombras. Enseguida me respondió tan placentera que parecía arder en el primer fuego del amor. Hermano, una virtud de caridad calma nuestra voluntad, y esa virtud no nos hace desear más que lo que tenemos, ni nos hace sedientas de otro bien. Si deseáramos estar más elevadas, nuestro anhelo estaría en desacuerdo con la voluntad de aquel que nos reúne aquí, desacuerdo que no admiten las esferas celestiales, como verás si consideras bien que aquí es de necesidad estar unidas a Dios por medio de la caridad, y la naturaleza de esta misma caridad. También es esencial a nuestra experiencia bienaventurada uniformar la propia voluntad a la de Dios para que sean unas mismas nuestras voluntades, de modo que como estamos de cielo en cielo por todo este reino, agrade una misma cosa a todo él, así como al Rey cuya voluntad forma la nuestra. En su voluntad está nuestra paz. Ella es el mar a donde va a parar todo lo que ha creado o lo que la naturaleza hace. Entonces comprendí claramente por qué en el cielo todo es paraíso, por más que la gracia del supremo bien no llueva en todas partes por igual. Pero así como suele suceder que un manjar nos sacie y que sintamos aún apetito por otro, de suerte que pedimos éste y rechazamos el otro, así hice yo con el gesto y la palabra, para saber por ella cuál fue la tela de la que no continuó manejando hasta el fin la lanzadera. Una virtud perfecta, un mérito eminente, colocan en un cielo más alto a una mujer, me dijo, según cuya regla se lleva allá abajo en nuestro mundo el hábito y el velo monacal, a fin de que hasta la muerte se viva noche y día con aquel esposo, a quien es grato todo voto que la caridad hace conforme a su deseo. Por seguirla huí del mundo jovencita aún y me encerré en su hábito y prometí observar la regla de su orden. Después algunos hombres, más habituados al mal que al bien, me arrebataron de la dulce clausura. Dios sabe cuál fue después mi vida. Con respecto a este otro esplendor que se te muestra a mi derecha y a quien ilumina toda la luz de nuestra esfera, lo que digo de mí entiende asimismo que lo digo de él. Monja fue, y también le arrebataron de la cabeza la sombra de las sagradas tocas, pero cuando volvió al mundo, contra su gusto y contra sus buenas costumbres, no se despojó jamás del velo de su corazón. Esa es la luz de la gran constanza,
que del segundo príncipe procedente de la casa de suabia engendró al tercero, última potencia de esta raza. Así me habló y empezó después a cantar Ave María, y cantando se desvaneció como una cosa pesada a través del agua profunda. Mi vista, que la siguió tanto cuanto le fue posible, después que la perdió, se volvió hacia el objeto de su mayor deseo y se fijó enteramente en Beatriz, pero ésta lanzó tales fulgores sobre mi mirada que no los pudo sufrir desde luego, y esto me hizo más lento en interrogar. Canto tercero del Paraíso.